por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 58 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Secretario, podrá dar lectura a la cuenta, por favor. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una copia de una comunicación enviada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera de la región del Biobío, FESIP. Comunicación, como dijimos, enviada a la Comisión de Pesca, cuya copia nos envía a muchas comisiones de la Cámara, en la cual denuncia la situación de cesantía en que se encuentran tras la aplicación de la ley número 20.134, que reguló la captura de aljibia, y la no entrega de beneficios por la autoridad del sector. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el cual dan respuesta a un oficio enviado por esta comisión, en que señala que han estado implementando y monitoreando distintas acciones y planes de respuesta ante la crisis sanitaria, velando por la salud y vida de las personas, la cadena de abastecimiento y la protección de los empleos e ingresos laborales de los trabajadores. En tercer lugar, un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, por el cual informa sobre los permisos de lactancia y permisos parentales postnatal utilizados por trabajadoras y trabajadores de los servicios de salud del país, correspondiente al primer trimestre del año 2020. Luego un correo electrónico de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en el cual informa que no podrá participar en la sesión de hoy. Y por último, un documento denominado Autonomía Económica de las Mujeres en Chile, Avances, Desafíos y Propuestas, preparado por la plataforma Juntas en Acción, Iniciativa de Comunidad Mujer y Corporación Humanas con el apoyo de la Unión Europea. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Carlos. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Tenemos palabras pedidas? No, nadie en el chat. ¿No? ¿Sobre temas varios? La diputada Sabat. Diputada, tiene la palabra. Gracias. Presidenta, saber si nos habrá llegado el oficio que pedimos a la Dirección del Trabajo con respecto a lo del fuero laboral, fuero maternal de las mujeres. Es urgente. Por eso tanta mi insistencia, y si es que no ha llegado, si podemos insistir, por favor. Presidenta, sí, le decía que no hemos tenido respuesta, fue enviado inmediatamente apenas se acordó, hace 2 semanas justamente, y si la comisión es el acuerdo podemos reiterarlo para solicitar urgencia en ese dictamen que solicitamos a la Dirección del Trabajo. Dictamen a la Dirección del Trabajo y al Ministerio del Trabajo. Y al Ministerio del Trabajo también. En la Comisión de Trabajo no ha habido respuesta. Sí. La sesión, estamos viendo la posibilidad de que si en la semana estrital podemos sesionar las comisiones de manera telemática. De ser así, podríamos realizar la sesión comprometida para ver específicamente los temas de prenatal y postnatal. Presidenta. Diputada. ¿Y podríamos invitar eventualmente a la directora del trabajo para que... Obviamente, si es que no... de hecho, claro, la idea es que puedan estar las autoridades respectivas de la Dirección del Trabajo y del Ministerio del Trabajo. Para ver lo del fuero maternal, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Bien, ¿algún otro tema varios? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar a la orden del día. El objeto de esta sesión exclusivamente es conocer la agenda de género de la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y obviamente para ese efecto le hemos invitado a ella y a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pero entiendo que se excusó. Yes. Así que tenemos presente a la ministra. Vamos a, si les parece, a partir con su exposición. Tenemos hasta las 5 de la tarde, entonces yo sugeriría que la exposición, ojalá, obviamente depende de cuánto pueda tomarse la ministra, pero no superara los 40 minutos, cosa de tener tiempo para hacer preguntas y escuchar las respuestas de la ministra. ¿Si les parece? Bien. Entonces le vamos a dar... ¿Está en contacto la ministra, Carlos? Sí, está conectada, está ahí presente. Le vamos a dar. Bien. Entonces le damos la bienvenida a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Macarena Santelice, y le damos la palabra por 40 minutos más o menos. Sí, muy buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a las diputadas Maya Fernández Allende, Marcela Hernando Pérez, Karin Luc Urban, Jimena Osandón Irarrázaval, y a usted, bueno, también está el secretario de la comisión, Carlos
Ahí lo Gracias, puedo ver. Benedicta. Si me falta alguien, disculpa, no veo la diputada Gael Yomans Araya, que también nos acompaña. Presidenta Camila Vallejo. Camila Vallejos Dowling, también hay que hacerle honor a la mamá. Diputada. Sí, como ministra tengo el mandato del presidente de continuar impulsando las iniciativas que ustedes bien conocen, terminaron de hecho siendo 4 de esas iniciativas ley. Y por parte de nuestro programa de gobierno están todas contenidas en la Agenda Mujer, que ya fue anunciada en mayo del 2018 por el presidente de la República, donde están los mayores esfuerzos de este año, que especialmente tiene que ver con la vulnerabilidad ante la crisis del COVID-19. Muchas de esas prioridades obviamente han sido modificadas, como por ejemplo el proyecto telemático, que ustedes bien saben era una urgencia, pero se ha dilatado algo más debido a la contingencia que ha hecho que toda el foco, la urgencia del gobierno vaya en las personas más vulnerables, sobre todo en ese gran universo de mujeres que son mujeres jefas de hogar. Como gobierno en la agenda legislativa hemos tomado la decisión no solo de presentar proyectos propios, sino también de revisar las mociones de diputados y senadores, ingresando urgencia a varias de ellas que se han presentado en distintas materias, especialmente en temas de violencia, de equidad de género, y en ese espíritu cumplimos con la Agenda Mujer durante los 2 primeros años del presidente, promulgando la ley 21.129, que estableció el fuero maternal a las Fuerzas Armadas, la 21.155 de lactancia materna, que consagra el derecho a amamantamiento en espacios públicos y creó los bancos de leche, la 21.153 que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos, la 21.121 que amplía la tipificación del delito de femicidio conocido como Ley Gabriela, que agradecemos profundamente la moción de parte de las parlamentarias, porque esa fue una moción que acogió el presidente y en conjunto demostramos al país que la Agenda Mujer es una preocupación de todos. Los proyectos en tramitación del Senado son el que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, que es el primer gran paso que responde a un derecho postergado por décadas en nuestro país y termina con la gran discriminación al acceso a la sala cuna, que beneficia un 54% de mujeres que quedaban fuera de este beneficio. Es un proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional con la Comisión de Hacienda del Senado y se encuentra actualmente con suma urgencia renovada el día 13 de mayo. El proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es otro proyecto que también lo trabajamos en el Senado, que se inicia en enero del 2017 a través de un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, también forma parte de la Agenda Mujer de este gobierno, porque hay que decirlo, somos el único país de Latinoamérica que no tiene ley de violencia integral y por eso también es una de las urgencias que tenemos como gobierno. Se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer del Senado y está con suma urgencia renovada el día 13 de mayo también. El proyecto de ley que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento en segundas nupcias. Este proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado y se encuentra actualmente con suma urgencia también renovada el 13 de mayo. Otro proyecto de ley es el que modifica la sociedad conyugal. Este proyecto se inicia por mensaje presentado por el presidente Sebastián Piñera en abril del 2011 y se encuentra refundido con las mociones parlamentarias de los boletines 7727 del 2018, 5970 del 2018. En cuanto a los proyectos de ley en elaboración o próximos a ser presentados, está el proyecto de ley que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, que tiene como objeto facilitar el pago de las pensiones de alimentos ya decretadas, mejorando el procedimiento de cobro y estableciendo otras sanciones a los alimentantes que no cumplen con sus obligaciones. Se anunció el pasado 8 de marzo del presente año en el Día de la Mujer también el proyecto de monitoreo telemático. El monitoreo telemático no es una medida cautelar independiente y de naturaleza autónoma, sino que es un mecanismo de control con herramientas actualmente existentes en la legislación chilena
que busca el cumplimiento de la obligación de un imputado o condenado de permanecer a un determinado lugar o de no aproximarse a una persona o lugar determinado mediante el control telemático. Finalmente, señalar a la Comisión que estamos siguiendo y trabajando en conjunto con otros ministerios los siguientes proyectos. El proyecto de ley acoso por cualquier medio, el ciberacoso. Lo lleva el Ministerio de Justicia y es un mensaje del presidente Piñera que se presentó con ocasión del 8 de marzo del 2019. Se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara sin urgencia. El proyecto de ley que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos el boletín de informaciones comerciales. Lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social y es un mensaje del presidente Sebastián Piñera que se presentó con ocasión del 8 de marzo del 2020. Se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Infancia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Cámara con suma urgencia. En cuanto a la agenda programática, nuestro principal pilar de trabajo está y seguirá estando en asegurar la tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas, mediante nuestros programas de prevención, atención y reparación de violencia contra la mujer, como también mediante la generación de nuevas políticas, leyes e iniciativas para combatir la violencia. Desde nuestro servicio, ante el actual contexto, nuestro principal foco está en asegurar la continuidad de la entrega de nuestros servicios y adaptarlos a la contingencia. Esto incluye los siguientes programas: programa de atención, protección y reparación integral de violencia en contra de las mujeres. Se celebró la apertura en 6 nuevos centros de la mujer en el país. El servicio de las casas de acogida para mujeres vulneradas por la trata de personas inmigrantes en situación de explotación, la atención en los centros de reeducación de hombres que ejercen violencia y la atención en centros de atención y reparación para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual existentes en el país. Debo agregar en este punto que para continuar aumentando la cobertura, este año vamos a abrir nuevos centros de la mujer y un nuevo centro de violencia sexual. Para mejorar nuestra atención y aprender de buenas prácticas, durante el 2020 continuaremos la implementación del piloto Integra Mujer, que busca desarrollar la autonomía económica de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que no perciben ingresos propios. Este piloto fue diseñado en el marco de la mesa de trabajo Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar sin ingresos propios de Compromiso País. La experiencia de este piloto es clave para el análisis de mejoras y escalabilidad a los servicios que actualmente entregamos este tipo de ayuda, y en esta misma línea de pilotaje de buenas prácticas con oportunidades de escalarlas. Es que este año se implementaron 8 programas pilotos de la sociedad civil convocados por el FOSIS que buscan dar solución a los desafíos que enfrentan las mujeres cuidadoras de personas dependientes. Un gran desafío de la Agenda de Violencia 2020 será la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, el cual será publicado durante el presente año y que tiene como objetivo articular la acción conjunta del Estado y la sociedad civil desde una visión interdisciplinaria e intersectorial. Estamos trabajando también en conjunto con el Banco Mundial y esperamos lanzar este año el registro único de víctimas de violencia, que permitirá una respuesta más articulada y coordinada con las distintas instituciones del circuito intersectorial de femicidios que atienden a mujeres víctimas de violencia. Este año nuestra agenda estará centrada en los actuales desafíos que enfrentan las mujeres para hacer frente a la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, reconociendo que el COVID-19 genera repercusiones mayores en las mujeres, quienes resultan más vulnerables en situaciones de este tipo, teniendo mayores consecuencias negativas en comparación a los hombres. Si bien el principal foco de acción se ha centrado en la prevención de la violencia hacia la mujer en situaciones de confinamiento, debido al significante aumento mayor al 70% en los llamados a las líneas de ayuda, al 1455, al WhatsApp más 569 9700 7000, y a la orientación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y de Carabineros de Chile,
que tiene el Fono 149, reconocemos también que las mujeres representan una importante parte del sector de salud en Chile, estando más expuestas a la pandemia, además de estar viviendo una importante sobreexigencia laboral y doméstica vinculada al teletrabajo y la baja corresponsabilidad en las tareas del hogar. Por lo mismo, quiero comentarles que el viernes vamos a tener una agenda en conjunto con la ministra del Trabajo para poder intensificar aún más en la corresponsabilidad. De hecho, ayer tuvimos una conversación con María Noel Baeza de ONU Mujeres y contarles que en el mundo se está replicando con mucha fuerza la corresponsabilidad en las tareas del hogar, sumado a las enormes repercusiones económicas que las mujeres sufrirán durante los próximos meses. Es por eso que se ha dispuesto un plan de contingencia para dar respuesta a dichas problemáticas, en donde hemos reforzado la capacidad de atención de nuestra línea 1455, además de sumar nuevos canales para acceder a la ayuda y orientación, como lo es el chat también 1455, el WhatsApp Mujer y la alianza con farmacias bajo la clave Mascarilla 19, iniciativa que también la hemos trabajado con diversos países del mundo y que se inició, como bien ya saben las parlamentarias, en Islas Canarias, y funcionarios del Ministerio de la Mujer tomaron contacto con diversos encargados de esta promoción que existió en España y también en Argentina. Asimismo, se implementó el servicio de atención psicológica a través del Fono Orientación 1455, llamado Te Escucho. Lo anterior se complementó con las campañas comunicacionales de prevención Hazlo por Ellas, que invita a la ciudadanía a involucrarse en la prevención y en la erradicación de la violencia contra la mujer, y la campaña también En esta comunidad no entra la violencia, que hace un llamado a la comunidad a no quedarse callados si son testigos de violencia, a no ser cómplices. Cabe destacar que estamos trabajando para reforzar y asegurar los canales de atención a grupos de mujeres que presentan mayor vulnerabilidad y mayores dificultades para el acceso. Hemos trabajado también en generar una mayor coordinación con organizaciones públicas que velan por la violencia contra la mujer, con el fin de facilitar la solicitud y prórroga de medidas cautelares ante la Fiscalía y los juzgados de familia, además de asegurar que las víctimas de violencia intrafamiliar puedan vulnerar la cuarentena o el toque de queda para solicitar ayuda. De igual manera, hemos buscado sensibilizar y sumar a las empresas privadas la tarea de prevención de violencia hacia la mujer, por lo cual generamos una alianza con la CPC firmada precisamente ayer con Juan Sutil, para entregarles una guía de prevención de violencia intrafamiliar para trabajadores y trabajadoras de empresas. Queremos que cada día sean más las empresas que se suman a este tipo de iniciativas, pero en lo que recientemente mencionaba, lo que nos hace estar muy satisfechos con el trabajo realizado por estos días es la coordinación que ha existido con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y él instruyó de inmediato a los fiscales regionales en poder cruzar la información de las denuncias previas que están siendo víctimas mujeres de violencia, porque muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia tienen denuncias previas. Nos pasó de esto en la región de Los Ríos, que viajamos el día lunes con la urgencia del caso porque un femicidio frustrado tenía 7 denuncias previas y lamentablemente no habíamos actuado con la celeridad que requieren esos casos. Esa misma situación también nos pasó en la región de la Araucanía y es uno de los principales objetivos trabajar con la celeridad, la urgencia que merecen las mujeres de Chile, y es tener toda la disposición puesta desde el Ministerio, y también las invito como parlamentarias a sumarse a esta gran campaña de decir tolerancia cero a la violencia y activar todos los organismos del Estado que podemos estar fallando o que puedan estar fallando, hacer un trabajo cada día mejor por las mujeres de nuestro país. Otra gran área de trabajo de nuestro ministerio es avanzar en la autonomía de la mujer, con especial foco en la autonomía económica. Desde el 2020 continuaremos potenciando la implementación de la norma chilena 3262, herramienta que incorpora la equidad de género como línea estratégica y permanente de la gestión de personas en las empresas. Actualmente 26 empresas han certificado esta norma y 38 se encuentran en proceso de implementación. El gran desafío de este año es asegurar la continuidad de nuestros programas protegiendo la salud, tanto de las usuarias como de nuestras funcionarias y funcionarios.
Estamos trabajando para la implementación remota del programa Mujeres Jefas de Hogar, que como bien saben, tanto satisfacción causan las mujeres de las comunas más vulnerables de nuestro país. Este programa promueve la autonomía económica de las mujeres que se encuentran a cargo del hogar, y también el programa Mujer Emprende, que es la segunda parte, es la continuación del programa Mujer Jefas de Hogar. En la medida que se reabran los establecimientos educacionales, retomaremos el programa 4 a 7, que fue traspasado a todos los municipios ese financiamiento, que este programa se trata de poder acoger a todos los hijos de mujeres trabajadoras en el horario desde las 4 a las 7 de la tarde para darle los cuidados que ellos requieren. Y por lo tanto permite la participación laboral de las mujeres que son madres. El año 2020 continuaremos nuestro trabajo en diversas mesas de trabajo intersectorial, las cuales en el contexto del COVID, esos espacios de trabajo están cobrando mayor relevancia. Nuestro énfasis estará en la mesa Mujeres Migrantes, en donde estamos colaborando por un apropiado enfoque de género en la implementación de la política social migratoria, la cual está próxima a su lanzamiento. La mesa Mujer en Minería también es otro de los objetivos, ya que busca aumentar la participación de la mujer en la industria minera. Recordemos que este es el rubro con más baja participación en el mundo laboral, solo un 8% de mujeres están en la industria minera. La mesa Mujer en Energía, donde implementamos un plan de acción que contempla aumentar la participación femenina en la industria, revisar los protocolos de acoso laboral y sexual, entre otros, y la Mesa de Mujer y Pesca, instalada en el año 2019 para elaborar e implementar un plan de trabajo que permita disminuir las inequidades, barreras y brechas de género en el sector pesquero, principalmente en las actividades conexas que desarrollan las mujeres. También queremos proteger el empleo de la mujer, el cual sin duda se verá afectado y se está viendo afectado ante la crisis actual con un 9,7% de desempleo en la mujer. Continuaremos trabajando coordinadamente con los ministerios y servicios a cargo del diseño y entrega de las medidas de apoyo, como lo son el Ministerio de Hacienda, de Economía, del Trabajo y de Desarrollo Social, entre otros. Queremos velar para que exista una respuesta oportuna a las mujeres que son las más vulnerables ante la crisis, con foco especial en las mujeres jefas de hogar, hogares monoparentales liderados por mujeres, trabajadoras independientes e informales de los quintiles de ingresos más bajos. En cuanto a la agenda de transversalización de género, la parte importante de nuestra agenda, y que es un desafío para este año, es el de continuar avanzando en la creación de institucionalidad y transversalización de género en el Estado, velando por un alcance nacional, especialmente en localidades que es más difícil el acceso y se necesita de mayor ayuda. A comienzos del año pasado se conformó el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que es el COSOC, con el cual nos reunimos 6 veces durante el año 2019 y hace algunos días nos reunimos y acordamos poder, durante esta crisis sanitaria, reunirnos por lo menos una vez al mes. De hecho, ellas nos solicitaron poder participar, que el tema mujer sea partícipe en todas las agendas COVID-19 de cada región, y se lo hemos transmitido a los intendentes. Para revisar diversas temáticas atingentes a nuestro ministerio, como los avances de los proyectos de ley, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, el desarrollo del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de las Mujeres, entre muchos otros temas. En lo que va de este año hemos sostenido 2 reuniones como ministerio en las cuales presentamos nuestro plan de contingencia y escuchamos sus inquietudes y propuestas y decidimos aumentar la frecuencia a nuestras reuniones para tener un trabajo más articulado con la sociedad civil. Junto a las Ceremis del Ministerio, de las 16 regiones, estamos implementando la Agenda Mujer Regional 2018-2022, en la que se identifiquen las necesidades locales de las mujeres. En junio realizaremos el levantamiento periódico de cumplimiento, agenda que se ha adoptado al contexto actual que estamos enfrentando. Seguimos avanzando en la implementación del 4º Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030, eso a más largo plazo, y durante este año realizaremos un reporte del estado de avances de las 105 acciones de este plan de trabajo. Muy buenas tardes, diputada Sandra Mar.
que no la había saludado. Disculpe por interrumpir. Sandra Mar Mancilla, buenas tardes. También estamos avanzando en nuestra agenda de educación con equidad de género con el Ministerio de Educación, que presenta medidas en 3 grandes ejes. La calidad con equidad, para incorporar enfoque de género en la formación de técnicos y técnicas profesionales, más oportunidades, que impulsa la participación de mujeres en el área de STEM, y también otra campaña que se llama No Violencia, que se establecen protocolos frente al acoso sexual en instituciones de educación superior. En cuanto a la agenda en el marco de eventos post 18 de octubre, durante el presente año continuaremos implementando la agenda que comenzamos el año 2019 en conjunto con ONU Mujeres para fortalecer la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y prevenir la violencia de género en el contexto de crisis social. Adicionalmente, realizaremos instancias de capacitaciones a carabineros sobre la importancia y necesidad de contar con enfoque de género y derechos humanos en materias de orden público y detención. Precisamente ayer conversamos todos los detalles de esta capacitación, que va a ser muy importante porque tiene que ver con la reforma que se va a implementar también en Carabineros, y los días 3, 4 y 5 de junio, junto a ONU Mujeres, vamos a realizar una capacitación a Carabineros de Chile, capacitación que lo más probable sea por teletrabajo, porque todos sabemos que incluso la cuenta del 1 de junio está viéndose si se hace de forma remota. Y por lo mismo, esta capacitación va a ser de forma remota, y obviamente extiendo, Presidenta, por su intermedio, la invitación a todas las parlamentarias. En la agenda internacional, aparte de velar por el correcto cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos adherido como Estado, continuamos durante el año 2020 a cargo de la presidencia de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, el foro intergubernamental más importante para los derechos de las mujeres en la región. El año pasado adherimos al ambicioso compromiso de Santiago, en el que se reconoce que las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad a lo largo de la vida suelen ser objeto de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y marginación, además de impulsar medidas y mecanismos para la eliminación de obstáculos legales, sociales e institucionales a fin de asegurar el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. Comentarles también que junto a ONU Mujeres, tal como les decía, queremos promover la corresponsabilidad y extenderles una invitación que me pidió María Noel Baeza, que es la presidenta de Latinoamérica de ONU Mujeres, les que extienda a todas las parlamentarias, porque el 21 de septiembre debería reabrirse la ONU en Nueva York. Si eso pasa, si se vuelve a abrir la oficina de ONU, va a haber una instancia muy importante para las mujeres, que es la convención CSW, que se va a dar entre el 15 de marzo al 26 de marzo en Nueva York, y en la cual están convocadas todas las ministras de Estado, y también, si es interés de participar de alguna parlamentaria, y a poder extenderle a la presidenta ONU el que nos pueda permitir poder ir en comisión. En cuanto al trabajo que hemos venido realizando en estos días, cabe destacar que para nosotros es fundamental sacar adelante la agenda legislativa. Yo les hacía mención a la importancia de la ley de violencia integral, no solo porque esté ya tramitándose hace un tiempo en el Congreso, sino que somos el único país de Latinoamérica que no tiene ley de violencia integral. Y si bien descansa en la Comisión de Mujer del Senado, es mi deber como ministra poder extender el que todas las parlamentarias puedan sumarse a esta iniciativa. Yo no sé, y acá le pregunto, Presidenta, mediante su intermedio, si ustedes como parlamentarias pueden sumarse a las iniciativas que se discuten en la Comisión del Senado. Y ahí, disculpe por mi ignorancia, se lo pregunto con toda la humildad. ¿A qué iniciativa se refiere, ministra? Cuando un proyecto se trata en comisión del Senado, no, tiene que despacharse para que ustedes lo puedan discutir.
El funcionamiento del Congreso Nacional da dos posibilidades de inicio de proyectos de ley. La Cámara de Diputados y Diputadas, y aunque la Cámara del Senado sea Cámara Revisora, igual los parlamentarios del Senado, parlamentarios, pueden iniciar proyectos. Pero los proyectos que se inician en una Cámara solo pueden ser suscritos por las y los parlamentarios de esa Cámara, no por los de la otra Cámara, independientemente de que en contenido puedan ser similares a otros proyectos de ley iniciados en la otra Cámara. Muchas gracias, Presidenta. Era por la importancia de la violencia integral. Eso es todo lo que puedo resumirle de la mejor forma en mérito al tiempo, para poder cumplir con el tiempo que usted me indicaba, Presidenta. Abierta a poder responder cualquier pregunta que las diputadas tengan. Ok, gracias, Ministra. Vamos a abrir entonces las palabras de las parlamentarias. Para hacer preguntas tenía solicitada, no sé si se retiró la solicitud, pero de la diputada Fernández. La diputada Carvajal también había pedido la palabra, Presidenta. Ok. Fernández y luego diputada Carvajal. Tienen que desmutear a la diputada Fernández para que pueda hablar. Gracias. Buenas tardes a todas. Varias preguntas a la ministra directamente. Entiendo que usted nos leyó una serie de cosas que, bueno, nosotros más o menos sabíamos porque quienes estamos en la Comisión de Mujeres hemos visto los proyectos y por tanto, más que un relato de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, yo quiero cuáles van a ser las prioridades en estos meses, sobre todo en ayuda a las mujeres que las están pasando mal, que han perdido su trabajo, que requieren apoyo real. ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de la Mujer? En este momento, usted hablaba de las mujeres migrantes. La migración es un tema vital y tenemos que apoyarlas y apoyarlas en este caso. ¿Qué pasa con las mujeres de la pesca? Me interesa mucho. Y confieso que me interesa, y era parte de lo que yo tenía que consultar, cómo va a trabajar con los movimientos feministas. Yo vi su entrevista donde usted dijo que los movimientos feministas más bien querían caos. Nosotros en la Comisión normalmente trabajamos con movimientos feministas. Trabajamos con Miles, con Humanas, con Abofen, con Comunidad Mujer, codo a codo en los distintos proyectos, y creo que es importante. También hemos trabajado con mujeres de la pesca, mujeres artesanales. Y a mí me interesa saber, porque es ese movimiento feminista el que ha permitido grandes avances en Chile. Y por tanto a mí sí me interesa saber cómo vamos a avanzar y cómo va a avanzar el Ministerio de la Mujer en coordinación justamente con quienes han permitido correr el cerco. Por ahora me quedo con esto, Presidente. Gracias, diputada Fernández. Tiene la palabra la diputada Carvajal. Por supuesto, saludar a las colegas parlamentarias a distancia y en particular también a la ministra y a la subsecretaria. Lo primero es que estando yo en la sala presencial y también en esta comisión, no se incorpora el nombre de una en ninguna parte. Ahora lo tuvo que hacer la secretaria abogada a propósito de que era soporte técnico. Sería importante también, dado que la gente nos sigue desde distancia también, que se pudiera al menos abrir un cuadro donde las personas que estamos presencialmente también estemos, incluso dentro de las participantes, Presidenta, en lo técnico. Y ya en el fondo, un poco señalar que la idea de esta convocatoria, y yo lo entendí así, era poder escuchar a la ministra de acuerdo a las prioridades que ella como ministra tiene ya, a propósito de su nombramiento, definido lo que es este año calendario, pero más aún acentuado lo que significa hoy día la crisis sanitaria y cómo impacta esto a las mujeres. Hicimos mucha fuerza en conjunto de poder tener incluso al ministro de Hacienda o alguien en relación a las medidas en materia económica. Yo creo que es importante que nos señale toda la programación que tiene este gobierno, que se suma, ¿cierto?, a lo que se anunció en campaña, lo que es llamado el plan de gobierno en esta materia, pero hoy día creo que se requieren también mejores precisiones. Yo quisiera a la ministra, dado su rol, volver a reiterar cuáles son las prioridades que ella como ministra
trae definida y que va a exponer o que pudiera exponernos a la comisión respecto a lo que va a ocurrir con las mujeres. Hoy día tenemos más de 4.500 contagios. De acuerdo a las cifras que se manejan, se entiende que es más o menos la relación 50%. Es decir, tenemos 2.300 nuevos contagios que seguramente están hoy día en mujeres que son madres, que son mujeres jefas de hogar, que son mujeres que sostienen vivienda, que tienen además esta complejidad de estar acuarentenadas, muchas veces violentadas dentro de los hogares, porque dependen económicamente probablemente de la pareja, mujeres asesinadas desde la declaratoria de catástrofe. Entonces yo siento, bajo esta mirada de premura que nosotros creo que nos motiva y nos conmueve por sobremanera y nos convoca, es necesario que ojalá la ministra nos pudiera decir con precisión, con claridad, necesitamos responder a mujeres, necesitamos como diputadas mujeres dar señales de que estamos haciendo la pega, más allá, ¿cierto?, de todas las acciones y las políticas públicas que usted ha señalado. Yo quisiera que se precisara, ministra, y derechamente, creo que estamos contra el tiempo en todo, y hoy día lo que convoca es que cómo nos coordinamos para que el gobierno dé las urgencias necesarias a los proyectos, dé las medidas y sean oportunas, y cómo efectivamente desde su cartera usted lidera ese proceso, obviamente con toda la presión que eso requiere y con toda la voluntad que el gobierno debe manifestar, sobre todo en este tiempo de pandemia. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Sandón y luego diputada Yomans. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a la ministra. Yo primero que todo quiero terminar, o sea, tomar lo último por su intermedio, presidenta, que dijo la diputada Carvajal sobre el tema del coronavirus. Yo creo que el tema del coronavirus no distingue entre hombres y mujeres. Entonces veo que de alguna forma estamos supuestamente ascendiendo al pic, estamos esperando la famosa meseta, todas estas cosas, pero no sé qué tan fácil es poder decir, mira, para las mujeres voy a hacer esto y para los hombres voy a hacer lo otro. Yo creo que aquí tenemos una cosa que hoy día ha trascendido, estamos todos trabajando en nuestro distrito por los niños, por los adultos mayores, por las mujeres, por los hombres. Ahora, no sé si va a ser tan fácil poder responder esa pregunta por el hecho de que hay una estrategia del Estado que va hacia todos, digamos. Ahora, entendiendo que efectivamente la mujer y esta pandemia, como bien le ha dicho la ONU, tiene máscara de mujer en el sentido que son no porque se mueran más, sino porque las que están cuidando más a los niños, están cuidando a los adultos mayores, están haciendo teletrabajo. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir, dado que ya se han identificado ese tipo de cosas, cómo podemos de alguna forma como comité y con la ayuda del ministerio ir a tratar de ayudar a esas mujeres que hoy día claramente están teniendo una sobrecarga de estrés, de emoción y por otro lado falta de presupuesto, como bien dijo la diputada Carvajal. Ahora, por otro lado me parece muy interesante que se esté proyectando como una política de Estado que haga relación con el tema de la mujer. Yo creo que esas son las cosas que realmente al final sirven y permanecen. Dijo que tenía más de 100 puntos, eso yo creo que va a ser un tema muy interesante a futuro que ojalá también lo discutiéramos en la comisión, porque algo tendremos que decir, algo podemos aportar, tenemos alta experiencia en esa materia y en una de esas podemos hacer como comisión un tremendo aporte para que esa política de Estado, que por lo que tengo entendido ya se está trabajando, también sea socializada con nosotros también. Y por último, quería pedirle, no sé si es una ayuda, nosotros hemos presentado un proyecto de resolución justamente con Carabineros, donde se pide que, yo sé que esto es un tema de presupuesto y es por eso que es importante que usted lo podría patrocinar en adelante, por eso un proyecto de resolución donde no existan capacitaciones en materia de familia, mujer y todo esto que usted está hablando con el tema, con capacitar a Carabineros, porque necesitamos que sea una especialidad. Como hay muchas especialidades, curiosamente no existe esta especialidad. Se necesita que sea una cosa mucho más rigurosa, mucho más profesional y que sea una especialidad dentro de la carrera de Carabineros y que además existan en cada unidad gente muy especializada y no solo capacitaciones, las capacitaciones son muy cortas. Yo después le voy a mandar cuál es este proyecto de resolución, ojalá lo puedan de alguna forma ir trabajando para que esté integrado en el presupuesto porque es algo que surgió de la conversación con Carabineros. Ellos necesitan esta especialidad más que capacitaciones pequeñas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Osandón. Diputada Yomans. Gracias, presidenta.
Bueno, si bien obviamente la pandemia afecta a todos por igual, pero las desigualdades que existen también se fomentan y se profundizan con una crisis como la que estamos viviendo. Y ese es el problema en cuanto a la situación de las mujeres. Yo en particular, ministra, me gustaría saber cuáles son las medidas que se van a tomar respecto a quienes se hacen cargo de las labores de cuidados de otras y otros. Me refiero a las cuidadoras de personas en situación de dependencia, de discapacidad, cuáles son las medidas de apoyo para ellas, porque hoy día la verdad es que se encuentran en el desamparo absoluto. Por otra parte, también me gustaría saber, ministra, qué se va a hacer con el proyecto de ley de extensión del postnatal. Lo hemos solicitado una y otra vez, el patrocinio por parte del gobierno. Este es un proyecto que es iniciativa de varias parlamentarias y parlamentarios, y la verdad es que, ministra, aparte de que es supuestamente inconstitucional, no hay respuesta, no hay medidas, no se han hecho cargo de este tema, ministra, y pasan los días y ya estamos hoy día en el pic de la crisis. Entonces, yo no sé qué más se espera para poder apoyar hoy día a quienes están con un postnatal y lamentablemente están en absoluta incertidumbre y sin resguardo alguno por parte del Estado. Disculpe el tono, a lo mejor es muy directo, pero la verdad es que hemos esperado tanto, ministra, y yo no sé qué más respuesta le podemos dar hoy día a esos padres y a esas madres. Y también me gustaría saber respecto a la ley PAC, por su intermedio, presidenta, porque acá la ministra mencionó un proyecto de ley del Ejecutivo, pero la ley PAC ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, está en segundo trámite en el Senado, entonces, ¿por qué no se apoyan las mociones parlamentarias? ¿Simplemente porque la presentamos los parlamentarios? La verdad es que no entiendo por qué, cuál es el afán de no apoyar por parte del gobierno, y en este caso, cuando son iniciativas que van directamente a proteger los derechos de las mujeres. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Yeomans. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces preguntaré yo. Ministra, mire, yo le agradezco su presencia acá. Me gustaría más escucharla a usted, más que la lectura de un documento, porque si es por eso podríamos recibir perfectamente el documento por escrito y analizarlo, pero nos gustaría conocer su opinión, su mirada de cuál es su desafío como ministra de la Mujer y Equidad de Género, no solamente en el contexto de violencia estructural que padecen las mujeres en nuestro país y en el mundo, sino que también en este contexto de crisis sanitaria. ¿Cuáles van a ser sus énfasis? ¿Cuáles van a ser sus iniciativas de ley? ¿Cuáles van a ser los patrocinios a proyectos de ley que han estado por mucho tiempo en el Congreso y que no han tenido el apoyo del gobierno? ¿Qué va a pasar con el proyecto de ley de control telemático? Que todavía estamos en veremos si es que se van a imponer recursos asociados a él y cuándo se va a presentar el proyecto de ley, que fue un compromiso del 8 de marzo de este año. ¿Qué va a pasar, como decía la diputada Yeomans, con la ley PAC, con el proyecto de ley sin consentimiento es violación, con los proyectos de extensión del postnatal en crisis sanitaria? ¿Qué va a pasar con el proyecto de corresponsabilidad parental que tramitamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, que hoy día está en el Senado? ¿El Ejecutivo va a patrocinar o no estos proyectos de ley? Porque no queremos partir desde cero, queremos saber que la ministra viene con una agenda clara, con un desafío claro que se va a cumplir. No olvidemos que estamos en tercer año ya del gobierno y hay muchas promesas que se hicieron al principio y que todavía no avanzan en el Congreso Nacional o no se han presentado. Entonces tenemos varios temas pendientes, pero también tenemos un escenario nuevo que requiere redoblar los esfuerzos, no solamente en iniciativas de ley, medidas administrativas, sino que también en recursos. Las mujeres que sufren violencia de género, que sufren la desigualdad, hoy día la están padeciendo el doble o el triple. Y por lo tanto, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género requiere hacer doble esfuerzos, triple esfuerzos para apoyarla. No puede ser más de lo mismo, ¿cierto? Entonces, nos gustaría conocer de su palabra, ¿cierto?, propia, ¿cuáles son esos desafíos? Hemos hablado en varias oportunidades sobre el apoyo económico. La situación está cada vez más crítica. Hay muchas mujeres, jefas de hogar, que no tienen trabajo remunerado, que no tienen ningún ingreso y que tienen a cargo 2, 3 niños, además personas en situación de discapacidad, y que no sobreviven con 65.000 pesos, 120.000 pesos al mes.
Yo me pregunto si alguna de nosotras acá, y usted misma, ministra, podría hacer cuarentena si tuviera un ingreso de 120.000 pesos para mantener a los hijos. No se puede, simplemente no se puede. Y por eso hay muchas mujeres que lamentablemente están teniendo que salir a buscar algún tipo de ingreso, algún tipo de trabajo para poder parar la olla. Entonces, mi pregunta en específico tiene que ver con si hay posibilidades de empujar un ingreso de emergencia realmente ético que permita asegurar que las miles, millones de mujeres en nuestro país que están padeciendo la desigualdad estructural y aún más en este contexto puedan realmente hacer la cuarentena. Mire, yo tengo mujeres en La Pintana, en Puente Alto, en la Florida, que están simplemente desesperadas y que no les va a dar. O sea, es cuestión de sacar la calculadora y ver cuánto gastan para alimentarse a ellas y a los niños y niñas que dependen de ellas, y no les da con el apoyo del gobierno. Entonces, también quisiera preguntar respecto a eso, porque las últimas respuestas que se nos han dado tienen que ver con el bono COVID, un bono que fue de 50.000 pesos, que ya se consumió, yo creo que en menos de una semana probablemente, y el ingreso familiar de emergencia, la verdad es que, como lo hemos dicho, es total y absolutamente insuficiente. Lo otro, ministra, salió un reportaje en CIPER de cuestionamiento de la mascarilla COVID-19, que en un principio todas celebramos cuando se anunció, pero ya no quedan mascarillas COVID-19, cuando se solicitan no es para un apoyo, es para simplemente una orientación. Entonces, pareciera ser que al final, y con esto de las cuarentenas que han ido en aumento, obviamente la situación de violencia intrafamiliar va a seguir aumentando y no hay disponibles estas mascarillas o no están en todas las farmacias. Además, las denuncias quedan, al parecer, sin un seguimiento, sin apoyo concreto a las víctimas. Entonces, me gustaría saber cuál es la mirada, la revisión quizá autocrítica o en detalle de las medidas que ya se han estado anunciando, implementando por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género respecto específicamente a la violencia intrafamiliar que se ha visto acrecentada en este contexto. Si no hay más preguntas de las parlamentarias, entonces le doy la palabra inmediatamente a usted, ministra, para que pueda responder. Sí, tiene la palabra, ministra. Presidenta, mediante su intermedio, poder responder la inquietud de todas las parlamentarias, pero partir siendo enfática en decir que no seamos injustos. El presidente de la República ha sido el principal promotor de los bonos de ayuda en beneficio de las chilenas y chilenos. De esto, por lo mismo, se han promovido la cantidad de bonos que lamentablemente se han entrampado muchas veces en el Congreso, como por ejemplo el bono de emergencia, y esos bonos los trabajamos en coordinación no solo con el presidente, con los ministros de Hacienda, con el ministro de Economía, con la ministra del Trabajo. Han sido días de mucha preocupación de todo el gabinete del presidente Sebastián Piñera para ver cómo vamos en ayuda de las familias de Chile, pero principalmente mi deber es velar por las mujeres. Y las mujeres están reflejadas en cada uno de los bonos que ha entregado el gobierno. En el bono de emergencia, un 64% de las beneficiadas son jefas de hogar. Y hemos estado en terreno y nos hemos desplazado a regiones, demorándonos incluso horas de trayecto porque queremos escuchar y queremos ayudar de forma directa a las mujeres de nuestro país, mujeres que están sufriendo. Créannos que sabemos la desesperación, sabemos que hay familias que no tienen para comer y por lo mismo el presidente de la República también está incentivando la entrega de 2.500.000 cajas de mercadería, y lamentamos como en vez de criticar muchas veces no nos sumamos de manera transversal a estas iniciativas, porque los chilenos, las chilenas, los hijos de esas chilenas y chilenos, la familia, los adultos mayores lo están pasando mal. Y nuestra preocupación principal son los más vulnerables. Pero para eso, de verdad, necesitamos trabajar de una vez por todas de manera transversal, unida, y dejar de lado tanta crítica y descalificación que no nos lleva a nada. Es la peor pandemia de 100 años. Ministra, que la interrumpa, pero aquí ha habido
Ministra, perdón que la interrumpa. Por lo mismo, hemos hecho diputada, propuestas discúlpeme, Presidenta, y hemos tratado de colaborar con el gobierno en ese sentido, hemos hecho aporte y no hemos sido escuchadas. Por eso se lo planteo. Diputada, mi deber es velar por las mujeres de Chile, y créame que en los conversatorios que hemos estado en estos 10 días de mi mandato, las mujeres tienen una opinión de verdad transversal de decir no más discusión y por favor de una vez por todas unirnos todos en beneficio de las que lo están sufriendo, que créannos, ojalá nos pusiéramos todas en el lugar de las mujeres y chilenos que más lo están sufriendo y dejaran de lado tanta descalificación que como país no nos lleva a nada. Pero quiero ir en detalle a la respuesta de cada una de las diputadas, porque créannos que estamos con una agenda copadísima. Una de las primeras acciones que realizamos fue junto a la general Berta Robles del trabajo en conjunto, porque las denuncias, si bien han disminuido, hay que decirlo, las denuncias han disminuido entre un 12 y un 20% en fiscalía, pero los llamados y las consultas a las distintas redes que tenemos han aumentado en un 150%. Pero quiero despejar antes algunas situaciones que me preguntaban algunas diputadas para en el fondo poder adentrarnos más en el trabajo que estamos haciendo como Ministerio de la Mujer, que es harto, que ojalá me alcance el tiempo, pero quiero ser muy respetuosa y responder a las inquietudes. Primero a la diputada Maya Fernández, presidenta, por su intermedio. Los movimientos sociales son fundamentales para el desarrollo de toda sociedad y de todo país. El feminismo nos ha permitido ser lo que hoy día somos como mujer, tener derecho a voto, igualdad de género, y nos queda mucho para avanzar. Lamentablemente se tomó una frase, y acá me refería a todo movimiento social, que un porcentaje mínimo siempre de todo movimiento, lamentablemente, esa frase fue la que se tomó, pero créanme de todo corazón que no sería ministra de la Mujer si estuviera en contra de un movimiento que nos ha permitido como mujeres ser lo que hoy día somos, que es el feminismo, porque el feminismo no es solo de hoy, el feminismo viene de la Revolución Francesa y ustedes bien lo saben. Gracias al feminismo somos consideradas como entes de derecho. En la Revolución Francesa la primera lucha del feminismo fue que todo derecho era el hombre, a la mujer nos trataban como un objeto, no teníamos ni siquiera derecho a voto, y por lo mismo no quiero volver a frases que se sacan de contexto y que no nos llevan a nada como país, porque el trabajo de esta ministra en los 650 días que me quedan junto al presidente Sebastián Piñera y a todos los ministros de Estado es velar por el beneficio y el bienestar de todos los chilenos, sin importar el color político y sin importar ninguna posición. Vamos a recibir siempre toda iniciativa que sea en beneficio de los chilenos y chilenas. Pero también quiero responderle a la diputada Loreto Carvajal que le preocupa, obviamente, al igual que todas, qué es lo que estamos haciendo por las mujeres de nuestro país. Hoy día las mujeres más afectadas, el sector más afectado es las que están dando la pelea, las que están haciendo la primera línea en el sector de la salud. Y precisamente es el universo más grande laboral que tenemos, entre un 75 a un 90% de las mujeres están en el área de la salud. Y tuvimos una reunión con ellas porque, sobre todo las mujeres que trabajan en los centros de salud familiar, no se ha hecho distinción con las metas que tienen que cumplir. Metas en las patologías GES, que son más de 80, metas en los programas indistintos que puede tener cada centro de salud familiar. Y con respecto a esas metas se pagan los bonos de cada una de las funcionarias. Incluso el per cápita que llega a cada comuna es en referencia al cumplimiento de esas metas. Y le hemos hecho ver al ministro de Salud y también al presidente que hay que hacer una distinción en estos tiempos de pandemia y que tenemos que tener mayor flexibilidad en el cumplimiento de esas metas. Pero también otra de nuestras preocupaciones es la que planteaba muy bien la diputada Jimena Sandón. La diputada Joel Yomans, que tiene que ver con las mujeres cuidadoras de personas que se encuentran en absoluto desamparo muchas veces y que tienen que trasladarse. Precisamente ayer conversábamos con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para que este tipo de salvoconductos también sea incorporado, porque hoy día
salvoconducto lo tienen todas las personas que son labores necesarias en todo lo que conlleva el COVID-19, pero los traslados para esas cuidadoras no se incorporaron y se lo hicimos ver ayer a la subsecretaria Paula Bassi, también estamos trabajando en esa iniciativa. Pero lo que planteaba la diputada Jimena Sandón, obviamente que también nos tiene absolutamente dedicado a eso, que es todos los bonos que se han entregado de parte del gobierno son conversados antes con los ministros y tienen equidad. En ninguno de los bonos entregados podemos decir que no hay equidad y que no hay un igual porcentaje de beneficiarios, tanto mujeres como hombres. Es más, son más beneficiadas las mujeres que los hombres, como bien yo les hacía mención, sobre todo al bono de emergencia. Pero queremos avanzar mucho más y por lo mismo le debo pedir disculpas, diputada y presidenta de esta comisión, Camila Vallejos, porque en estos 10 días no he logrado hacer un estudio completo de todas las iniciativas que ustedes tienen en el Parlamento, que son muchas, pero me comprometo ya en lo que va corrido de los días a poder estudiar por completo esas iniciativas y poder conversarlas también con el presidente, porque el presidente, ustedes bien saben, siempre toda iniciativa que sea en beneficio de las chilenas y chilenos va a darle suma urgencia, como pasó con la ley Gabriela, como pasó con el acoso callejero y como lo va a hacer siempre, porque no podemos ser injustos y si hay algo que el presidente tiene una grandeza total es poder acoger toda iniciativa que beneficie sobre todo a la mujer que está en situación de desamparo. Quiero además recalcarles que el tema de la mascarilla 19 es una situación que es una más de las tantas iniciativas que hemos hecho en torno al COVID-19. Es una palabra clave, mascarilla 19 no es una campaña, es una palabra clave que dicen las mujeres cuando se acercan al farmacéutico y el farmacéutico hace de puente. Yo sé que puede haber mucha crítica injusta, pero no nos quedemos en la crítica injusta, porque acá todos nos tenemos que unir como país. Quiero ponerles un ejemplo muy destacable que está ocurriendo en Australia. En Australia no solo hay una frase que es mascarilla 19, hay cerca de 10 frases que tienen que todos los ciudadanos, todos los residentes de Australia aprender muy bien para poder ayudar a la mujer que está en situación de violencia. Y si una mujer se le acerca a una persona en la calle y le dice esa frase, es porque la mujer está siendo violentada o está recibiendo violencia económica o cualquier tipo de violencia tiene una frase distinta. Entonces, es triste cuando uno replica iniciativas tan potentes de otros países y las ponemos en marcha en nuestro país, no hacemos más que recibir críticas en vez de sumarnos a poder replicar aún más este tipo de iniciativas que dieron tan buen resultado y que incluso se nos han aconsejado a través de los boletines que nos llegan mes a mes por ONU Mujeres, organismo con el cual estamos trabajando de la mano y le agradecemos de sobremanera la cantidad de iniciativas que nos han traspasado, sobre todo la que vamos a poner en marcha desde el día viernes con la ministra del Trabajo, que es la corresponsabilidad, porque no puede ser que en tiempos de pandemia las jefas de hogar, muchas de ellas estén cumpliendo con sus jornadas laborales, tengan que llegar a la casa y además hacer las labores domésticas y no tengan la corresponsabilidad del compañero, del partner que debe ser el marido, y muchas veces en promedio la mujer trabaja en esas labores de casa 3 horas y el hombre trabaja solo 1 hora con suerte, y eso hay estudios que lo avalan. Entonces, por lo mismo, yo quiero llamarlos a todos, a que toda iniciativa obviamente va a ser acogida, pero también hay que ser claros, no es culpa del gobierno lo que estamos atravesando, es la peor pandemia de 100 años, y hay países que ya se están viendo en situaciones de hambruna. Esas situaciones, hay que decirlo, van a venir, y yo les pido como comisión que podamos ojalá dejar de lado las diferencias, porque hay iniciativas que tenemos que saberlo, van a tener que ser que posponerse algunos meses hasta que pase esta pandemia y enfocarnos absolutamente en lo que tiene que ver con ir en directa ayuda contra la violencia, contra todo tipo de violencia, porque
por ponerles un ejemplo, el viaje que el otro día realizamos a Los Ríos fue producto de una emergencia que el día lunes, cuando formalizan a ese hombre y nos enteramos que hay 7 denuncias previas y no había actuar de un organismo público, son cosas que nos tienen que sentir vergüenza, sentirnos que estamos fallando como sistema, así como también se está fallando también en distintas áreas del Estado, pero creo que en conjunto se construye y no se destruye. Así que de verdad muchas gracias, porque yo sé que ustedes están muy preocupadas de lo que se está viviendo por estos días, pero insistirle que cualquier dicho que pueda ser sacado de contexto, créannos que voy a estar siempre dispuesta a explicárselo, y que la mejor disposición de esta ministra, porque he trabajado de la mano, desde el año 2018 que he trabajado de la mano en algo que fue lo más lindo que tuve, que ser concejal y ser alcaldesa, sacar adelante mujeres que no tenían muchas veces siquiera donde vivir, y sé muchas veces las trabas que pone el sistema para que ellas puedan acceder a la autonomía laboral, sé lo importante que significa cada programa de gobierno, y sé también el trabajo que hacen ustedes no solo como diputadas, como líderes en cada una de sus áreas, sino que también, y ojo, no digo que ser madre sea ser más muchas mujeres que no son cátedra de los derechos de la mujer. Y por eso es tan triste cuando se sacan de contexto las cosas y no se busca el fin mayor, que es de una vez por todas hacer que la mujer se vea en igualdad de derechos. Y la violencia sexual, que hoy día es la principal causa que nos mueve como mujeres, que no se nos siga viendo a la mujer como un objeto, porque toda la violencia que ejerce el hombre física y lo que lleva muchas veces a los femicidios frustrados y consumados es que el hombre cree ser dueño de esas mujeres. Y esas campañas también las estamos trabajando junto a las intendencias. Yo quiero replicarles y contarles que en la región de O'Higgins, por ejemplo, está el proyecto telemático donde se invirtieron 1.000 millones del gobierno regional y se adquirieron 600 dispositivos, y ese tipo de iniciativas hay que replicarla y no criticarla, sino que el deber de nosotras es aplaudir a ese intendente, aplaudir a esa Seremi, y ojalá hacer que otros intendentes repliquen esa iniciativa, los centros de la mujer también, no solo quedarse las regiones con lo que podemos como gobierno traspasar. Los gobiernos regionales ahí también tienen mucho financiamiento, así que de verdad, Presidenta, espero poder darle respuesta a sus inquietudes, y si no, ahondarle aún más cada una de las inquietudes que tiene cada una de ustedes. Bien, gracias, ministra. ¿Me han solicitado palabra? Diputada Yomans. Presidenta, por su intermedio quería en realidad consultarle por los proyectos en específico, ministra. A lo mejor si no está al tanto, podría después enviarnos una respuesta por escrito o en la próxima sesión, pero la verdad es que hay urgencia. Por lo menos el tema del postnatal es una urgencia. A nosotros nos preguntan día a día, el proyecto de ley está en el Senado, la senadora y presidenta del Senado, Adriana Muñoz, está solicitando respaldo del gobierno. Acá no es la idea entrar en una pelea, en una disputa sobre, además, una cuestión sobre la admisibilidad, la constitucionalidad. O sea, lo que esperamos es que el gobierno tenga compromiso con este tema, porque es una urgencia para la gente. Es así de simple. Entonces, que lo puedan revisar, que nos puedan contestar al respecto, o qué medidas se van a tomar, porque si no es ese proyecto, bueno, está bien, ustedes pueden administrar como sea su visión, pero una respuesta, así de simple, por su intermedio, Presidenta. Y también sobre el tema de la ley PAC, que es una consideración súper concreta, que como la ministra había señalado, el otro proyecto de ley que había ingresado el gobierno, esta ley ya avanzó un trámite legislativo completo, está en el Senado, entonces es mucho más simple su avance si es que se patrocina o también se le da urgencia a ese proyecto de ley. Eso, Presidenta, súper concreto. Gracias, diputada Yomans. ¿Alguien más? No, Carlos, no tenemos. La diputada Hoffman está pidiendo la palabra. Diputada Hoffman.
Sí, presidenta, yo entiendo la preocupación de la diputada Llomas. Eh, eh, la, eh, la comparto en el sentido de que efectivamente y valoro además la capacidad que ha tenido, porque además a ti te toca liderar la comisión de trabajo, que es donde realmente se ve este proyecto, y valoro muchísimo la transversalidad y las ganas de involucrarnos a todas. Y lo cuento, quizás me estoy yendo de tarro, pero yo creo que no tiene nada malo reconocer de haber ido a buscar también el apoyo transversal que es necesario que tienes en una parte de esta comisión. Y efectivamente yo creo que, y quiero ser honesta, al final la ministra lo que puede hacer, porque además es un tema que es para las mujeres, pero que lleva trabajo, es llevar esa inquietud. Y en eso, obvio, podríamos pedir el acuerdo para que la ministra lleve esa inquietud, el gobierno debiera pronunciarse. Hoy día que estamos en cuarentena se ha facilitado bastante esa petición porque están todas las mujeres madres en sus casas con esta extensión. Bueno, las que pueden, especialmente no las de la salud. Y en eso, ministra, o sea, yo valoro muchísimo su voluntad, pero transmítele al presidente que este es un proyecto que le importa mucho a toda la comisión. Yo sí, para mí no es indistinto que sea o no sea inadmisible, y esa es otra discusión, pero obviamente que sí puede llevar la sensibilidad absolutamente transversal de este proyecto, ministra. Y lo segundo, yo insistir, presidenta Vallejo, porque yo creo que sería bueno que cuando la ministra vea la agenda con el presidente, le cambiemos la categoría al proyecto de, creo que no me expliqué bien la semana pasada. En el fondo, hoy día lo que uno ve que está haciendo el gobierno es priorizar solamente los proyectos que tienen que ver con el COVID, y que está bien, y es la prioridad. Entonces, este proyecto que es anunciado el 8 de marzo no está en esta agenda. Yo lo que pido es que podamos tomar el acuerdo de que, en el fondo, en la medida que nosotros entendamos y colaboremos con el gobierno en el sentido de decirle, momento, en el tema del COVID, sobre todo con la cuarentena, este proyecto es un proyecto COVID. Me refiero a la protección telemática. Hemos visto las cifras de violencia, la preocupación que tenemos todas. Entonces, yo creo que es importante tomar el acuerdo de, en el fondo, en el marco del COVID, pedir ese acuerdo. No es un proyecto, en el fondo, que es un proyecto que fuera anunciado antes. No estamos siendo, de alguna forma, perdón la palabra, descriteriadas en pedir algo que no tenga que ver hoy día, sino que este es un proyecto que tiene mucho que ver. Y eso va a ayudar a que la ministra también tenga más fuerza para pedírselo al presidente, que tiene un montón de peticiones, un montón de problemas, y en la medida que nosotros digamos, bueno, la medida más efectiva también en esta época de COVID es esto. O sea, lo que yo pido es tomar el acuerdo para que este proyecto se encarrile en los proyectos COVID. Y ahí el presidente, que ustedes saben que es como cuadrado en algunas cosas, en la medida que ve parámetro COVID, puede ser que logremos empujarlo, porque si yo fuera presidenta, la verdad es que hoy día con todos los problemas que hay sociales, pucha de hambre, lo que estamos viendo, obviamente que es un proyecto que es postergable, pero si nosotros le damos un cariz, en el fondo, que tiene que ver con lo que está viviendo Chile hoy día, quizás para la ministra es más fácil, porque ustedes saben que finalmente no es ella la que define esas prioridades. Entonces yo voy a insistir, quizás me expliqué mal, que podamos tomar un acuerdo de pedirle al presidente que disponga de recursos para este proyecto como una línea de proyectos COVID. Y en el tema del postnatal, bueno, ya está en el Senado, y obviamente hay que apoyar que haya un pronunciamiento, y yo entiendo las razones que ha dado la ministra y que efectivamente beneficia a un grupo reducido, pero aunque fuera solo a muy pocas mujeres, igual es importante poder tratar de acoger esta medida. Así que yo solamente le quería pedir eso, y que tomemos el acuerdo, porque va a ser mucho más fácil para la ministra poder contarle al presidente que este proyecto, que probablemente está fuera de su radar, cuando entendemos que es un proyecto COVID también, el tema de la violencia, y que hay muchas mujeres que probablemente están siendo cacheteadas en este minuto porque están encerradas, es distinta la urgencia. Gracias. Gracias, diputada Hoffman. Diputada Osandón. Gracias, presidenta. Quiero preguntarle, en la misma línea que está hablando la diputada Hoffman, se dijo en un principio, la ministra señaló que hoy día las denuncias habían bajado muchísimo en la fiscalía, porque entendiendo de que el control telemático tiene parte de un proceso cuando hay una cautelar, pero lo que sí habían aumentado mucho eran las denuncias.
porque claramente con el confinamiento hay más violencia intrafamiliar. Ahora, la vez pasada, la subsecretaria Carolina Cueva dijo que venía un proyecto desde el Ejecutivo, o sea, desde el Ministerio de la Mujer, que también incluía esto del control telemático. Me gustaría saber si nos se puede referir a eso. Gracias, diputado Sandón. Sobre lo que plantea la diputada Hoffman, hay que evaluarlo porque el proyecto de control telemático que está en la Comisión de Familia ya está despachándose. El que tuvo origen en el Senado, la senadora Adriana Muñoz, está en segundo trámite y por lo tanto eso estaría ya avanzando mucho más rápido que lo que tenemos en la comisión. De todas maneras, insistir en la gran inquietud que tenemos todas y que plantea la diputada Sandón y que lo planteé en mi pregunta también, que dice relación con el financiamiento al otro proyecto que es del Ejecutivo para poder implementar el control telemático de las medidas cautelares a los agresores de violencia intrafamiliar. Y por más que en el título no diga COVID-19 y se haya anunciado el 8 de marzo, en este contexto es sumamente prioritario y urgente porque las mujeres temen salir para evitar el contagio con el COVID-19, pero también temen quedarse en el lugar donde están porque puede llegar su agresor, dado que no cumple con las cautelares. Entonces su vida corre riesgo en ambos sentidos. Y ese es el problema. Ese es el problema que padecen muchas mujeres en nuestro país, antes y ahora en particular mucho más. Entonces, evidentemente, es una de las prioridades que hemos diagnosticado muchas mujeres y de manera transversal, que hemos planteado esto con un tono crítico, pero no porque nos guste criticar, sino porque compartimos que el diagnóstico es sumamente grave y que por lo tanto se requiere establecer esta medida como una medida prioritaria en el contexto de la crisis sanitaria y por lo tanto que el gobierno no explicite, no transparente o no aclare cuándo se va a ingresar ese proyecto, si va a venir con financiamiento o no. La verdad es que lo único que nos queda por hacer es avanzar en la moción parlamentaria que ha empujado la senadora Adriana Muñoz, y que va a ser una habilitación para el control telemático, pero que difícilmente se puede implementar porque no viene con recursos asociados, que el único que lo puede poner es el Ejecutivo. Lo otro, yo quisiera señalar que aquí no hay críticas injustas. Nosotros hemos establecido un ánimo de colaboración permanentemente, hemos hecho propuestas, incluso en materia de recaudación para el Estado, para poder ir con más recursos en apoyo a las familias chilenas y particularmente también a las mujeres. Eso me gustaría dejarlo en claro porque no quiero que se haga una división odiosa entre quienes colaboran y quienes simplemente quieren criticar o generar un ambiente de confrontación. Aquí todas hemos hecho distintas propuestas para colaborar. Lamentablemente el problema que tenemos es que no todas son recogidas, la gran parte no son recogidas. Y uno de esos es el postnatal, la extensión del proyecto de postnatal. Yo entiendo, ministra, que usted está recién asumiendo y que probablemente no ha tenido tiempo de revisar la agenda legislativa, pero en el Ministerio de la Mujer usted no está sola. Hay equipos y muchas quienes la acompañan, de las trabajadoras y personas que la acompañan, funcionarias. De hecho, la misma subsecretaria ya conoce la agenda legislativa y la hemos estado conversando. Entonces, no podemos partir desde cero en ese sentido. No podemos esperar simplemente que usted tenga tiempo para estudiar los proyectos, que por cierto tiene que poder estudiarlos, pero sobre la mesa probablemente sus asesores y asesoras le habrán puesto todos los proyectos que hemos estado discutiendo hace mucho tiempo y que hoy día además muchos de ellos son bastante urgentes de poder hacer avanzar. Y es más, la misma presidenta del Senado ha solicitado al gobierno el patrocinio del proyecto de postnatal de emergencia. Entonces, sobre ese tema nosotras, o al menos yo como presidenta pido más claridad del gobierno y entendiendo el sentido de urgencia que tenemos porque día que pasa es más, empeoran las condiciones para las mujeres. Con eso quisiera cerrar mi pregunta y diputada Sabat también ha pedido la palabra nuevamente. Diputada Sabat. Gracias, presidenta. Yo quiero simplemente sumarme a las palabras que me han antecedido y quizás proponer un espacio de tiempo, ojalá lo más breve posible. Creo que, como se ha dicho ya, el proyecto del postnatal es urgente que tengamos una respuesta por parte del Estado. Ya hemos tenido respuestas, digamos, informales que tienen hoy día que ver con que, como necesita recursos, no pueden
allanarse desde el gobierno a apoyarlo. Pero creo que es importante que se deje nuevamente la alternativa, como ya la hemos planteado desde el grupo transversal de mujeres que hemos presentado este proyecto, la oportunidad desde el gobierno para que podamos trabajar medidas alternativas, que son muchas, que vía administrativas pueden provocarse. Entonces, ojalá que sea la ministra que lidere esta petición. No sé si la etiqueta de COVID hoy día sea la necesaria, puesto que se entiende por sí solo que la atención del postnatal, tanto del prenatal también, como el fuero laboral y de las mujeres que están con licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, tienen la urgencia por el solo hecho de ser aquellas. Entonces, tanto esa propuesta que tiene que ver con el postnatal de emergencia y la propuesta del control telemático, que también necesita recursos, y que por lo tanto ambas son discutibles en lo admisible o no, se puedan hoy día ser quizás 2 proyectos que la ministra pueda entregar una respuesta alternativa, al menos, a los propios proyectos, y así al estudiarlos, entender que nosotros necesitamos una respuesta más allá de la negativa en cuanto a los recursos que hoy día se han entregado desde el gobierno. Ojalá el estudio sea un poco más acabado y se entienda el objetivo que hay detrás de estos 2 proyectos, que, insisto, es urgente. Por lo tanto, me gustaría proponer, Presidenta, desde esta comisión, que la ministra, liderando esta petición, pudiera llegar con una respuesta que quizás aborde darle una respuesta, insisto, valga la redundancia, al objetivo que busca cada uno de los proyectos, para que no sigamos en esta nebulosa de no entender cómo le vamos a responder a miles de mujeres que hoy día están angustiadas por encontrarse sin una sala de vacuna disponible, sin, digamos, cuidadores familiares porque están en sus cuarentenas respectivas, y también miles de mujeres que hoy día están siendo agredidas en sus hogares, están siendo violentadas y lamentablemente también en posibilidad de que sean asesinadas. Es así de grave, y creo que esa gravedad es la que tiene que, de alguna u otra manera, imponérsela a esta respuesta que estamos pidiendo por parte del Estado por intermedio de la ministra. En un plazo corto, breve, Presidenta. Sí, gracias, diputada Sabat. Le damos la palabra a la ministra para finalizar con su respuesta a la comisión. Presidenta. ¿Alguien más palabras? Sí. Es que no las tengo registradas las palabras. ¿Quién me ha pedido palabra, perdón? Diputada Carvajal. La diputada Carvajal. Gracias, Presidenta. La verdad es que en el mismo tono. Creo que lo peor que nos puede pasar entre el Ejecutivo y el Legislativo es generar de pronto impresiones, hacerlas como propias y prejuzgar. Yo creo que cuando aquí se habla que el Parlamento ha retardado, creo que hay que ser bien prudente, y con todo respeto se lo digo a la ministra, aquí no hay ningún otro ánimo que coordinar los esfuerzos, sobre todo en esta condición de crisis sanitaria, que sean posibles. Y yo creo que avanzar sobre una fórmula en que un diagnóstico haga eco de lo que haga el ministerio por un lado, lo que proponga, y sobre todo la comisión, obviamente que es lo que todos queremos. Yo me sorprendo mucho también porque es evidente, aquí se ha mencionado antes, hay un equipo de trabajo que se impone desde el Ejecutivo y que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Entonces nos impresiona, y yo en lo personal también, cuando se pretende dar a conocer cuestiones que en el pareciera darse a entender que partimos de cero, y no es el ánimo. Yo creo que aquí ya se han planteado cuestiones de total urgencia. Yo quisiera sumarme a lo que han dicho mis colegas anteriormente, a que se lleve y recoja las propuestas prioritarias que esta comisión ha señalado hoy día, pero que además tengamos la posibilidad de conocer de manera a lo mejor rápida de aquí a la próxima sesión cuáles son las respuestas que se tienen. Nosotros podemos entender que hayan prioridades en el Ejecutivo que a lo mejor no son las que nosotros quisiéramos, pero por lo menos tener una respuesta desde qué punto avanzamos. Y lo segundo, a la ministra, ella ha señalado y dice el tema del descenso de los casos de violencia de género, o por lo menos los diagnósticos respecto al seguimiento. Hablaba de una disminución de un 20 o un 30%. Yo no me cierro esa cifra. Yo quisiera pedir que fuese posible que nos enviaran cuáles realmente las cifras que hoy día tenemos de denuncia, ya sea que sean recogidas mediante estos mecanismos, WhatsApp, mascarilla 19, etcétera, que tiene formalmente el Ministerio, y por otro lado,
cómo podemos, desde el punto de vista de sus reparticiones regionales, tener precisión de lo que pasa en nuestras propias regiones en donde nosotros nos toca representar. Yo quisiera que ese dato, que hoy día si uno se mete a la página no está especificado y no hay datos formales, de verdad se nos pudiera hacer llegar de la fórmula o de la manera que disponga, pero de manera urgente, porque por un lado nosotros conocemos la realidad, muchas de nosotros también venimos del mundo municipal, entiendo que usted también, entonces creo que aquí los escenarios son sumamente conocidos por todos, y obviamente que la información ha sido muy diferente. Aquí me lo acaba de señalar el diputado Velázquez. Carabineros por un lado, ministerio, organizaciones cierto de mujeres por otro. Entonces creo que aquí el ministerio tiene una carga de responsabilidad que no es menor y que quisiéramos tener formalidad, información fehaciente respecto a los datos, si nos pudieran hacer llegar también de manera diferenciada por región. Gracias, presidenta. Ok, gracias, diputada Carvajal. Ahora sí le damos la palabra para cerrar. No tenemos mucho tiempo, me lo pide la subsecretaria. Pero se dividen los tiempos entonces. Subsecretaria. Gracias. Porque tenemos hasta la... Muy breve. 8 minutos. Así no, que, con menos de uno me alcanza. Eso. Muy breve, por su intermedio, presidenta, a la consulta de la diputada Carvajal, comentarle que la información que nosotros tenemos, que son los datos del 1455, de los dispositivos y de los canales que nosotros disponemos como ministerio, como Sendamex, por supuesto que ni un problema compartir toda la información con ustedes, pero nosotros oficiamos el ministerio al Ministerio Público, a Carabineros y a la PDI para que nos reportaran y poder tener esa información y esa mirada integral de toda la información, tanto de las llamadas como de las denuncias. Y en la medida que tengamos respuesta a esa, lo pedimos desagregada, obviamente, por comunas y por regiones, apenas podamos tener esa información y estructurarla de la debida manera, no hay ningún problema en compartirla, no solo con esta comisión, porque nos parece que es información que debe ser compartida y conocida. Solo eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, subsecretaria, que además no la había saludado. Aprovecho de saludarla. Ministra, tiene la palabra. Sí, para complementar lo que señalaba la subsecretaria, precisamente en esa línea el fiscal nos decía a grandes rasgos lo que yo al inicio de esta comisión les mencionaba, que es en fiscalía las denuncias han bajado entre un 12 y un 20% dependiendo de cada región, pero tal como la subsecretaria planteaba, oficiamos porque queremos saber la cifra exacta en cada una de las regiones. Y con respecto al 1455 tenemos la información, si quieren se las enviamos, porque diariamente registramos los llamados al 1455, al WhatsApp, también incluso tenemos denuncias gracias a la mascarilla 19, que insisto, no es una campaña, es la frase que nos ayuda a ser de puente para poder apoyar a esas mujeres, que son alrededor de 27 denuncias por la mascarilla 19, y de ellos 17 han sido casos reales, y otros lamentablemente no se ha entendido el concepto de la mascarilla 19, porque muchas personas creen que es un tipo de mascarilla que le ayuda a diversos fines, pero la mascarilla 19, insistir que es la frase que nos ayuda a ser de puente con las personas que de una u otra forma están siendo violentadas. Muchas gracias y disponibles para entregarles cualquier información que necesiten. Sí, gracias, ministra. Solo solicitar o reforzar la solicitud más bien de la diputada Sabat respecto a la respuesta de la agenda legislativa que ya, hemos súper rearchi mencionado de los proyectos de ley que son de interés para poder conocer, tener claro cuándo podríamos tener una respuesta, sea negativa o no, pero los tiempos, ministra. Sí. Se los nombro rápidamente, presidenta, y me llevo la tarea de transmitir al presidente la urgencia que es para todas nosotras el postnatal, para que ojalá él pueda estudiar en detalle el financiamiento, que lamentablemente es lo que nos está impidiendo poder poner de inmediato esa medida que sería tan buena en estos tiempos de crisis, pero que ser realista requiere un alto costo y por lo mismo la dilación de la respuesta. Pero yo voy a llevar esa urgencia de parte de ustedes
y les voy a nombrar a grandes rasgos las urgencias en las cuales nos gustaría poder trabajar en los próximos meses, que es en el ámbito de la igualdad de derechos y deberes. Está la ley segundas nupcias, ley sociedad conyugal, y también en el fin de la discriminación en las ISAPRES, en la tolerancia cero a la violencia, que es otro de los grandes pilares que tenemos. Está la ley de violencia integral, que yo les hacía mención, que está en la Comisión del Senado, el sistema de monitoreo telemático, y la modernización de todo lo que tiene que ver con la gestión del circuito de la violencia intrafamiliar, que eso no es un proyecto, una de nuestros desafíos. Y esos son los proyectos que yo les puedo mencionar que estamos trabajando con Sexpress, y por eso le pedía las disculpas pertinentes a la presidenta, pero quizás la subsecretaria que está acá presente puede detallarnos los otros que yo no los he nombrado en estos minutitos que nos quedan, presidenta, por su intermedio, si usted lo estima. Sí, claro. Subsecretaria. Tenemos. Sí. Gracias, presidenta. Las prioridades legislativas son los que acaba de mencionar la ministra, que están en nuestro programa de gobierno, que están todos en tramitación: segundas nupcias, sociedad conyugal, sala cuna, proyectos todos que ustedes conocen. Yo creo que como han dicho varias de las diputadas, aquí lo que le interesa a la comisión es conocer la mirada de nuestro ministerio, más que la mirada, o sea, la mirada y la posición, digamos, como ministerio y como gobierno respecto de algunas mociones parlamentarias, y tomado el punto y lo vamos a confirmar. Lo que sí, probablemente agregar que frente a alguno de los comentarios respecto del apoyo a mociones parlamentarias, creo que este gobierno y este ministerio ha dado ejemplo del apoyo a mociones parlamentarias sin mirar el origen de esos proyectos, y la mejor prueba de ello es el proyecto de el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que es un mensaje de la presidenta Bachelet y que nosotros hemos acompañado durante toda la tramitación, con el apoyo, con las urgencias, con las indicaciones, y así varios otros proyectos más. Entonces, me parece que ese ánimo y ese espíritu ha caracterizado al gobierno, insisto, y a este ministerio en particular. Y tomamos nota de los proyectos que nos piden marcar o definir la posición respecto al proyecto de monitoreo telemático. Comentarles que la información que tenemos es que tuvo que ser reformulado, o sea, no reformulado, sino que revisado el informe financiero, y es un proyecto que esperamos pudiera estar ingresando al Congreso para su tramitación durante los próximos días, pero se los vamos a confirmar a la comisión apenas podamos. Y comentar también que respecto de materias más bien administrativas o que pueden ser relacionadas al tema del postnatal, no sé si lo comentamos la comisión anterior, que nosotros nos reunimos con la directora del trabajo, a quien además oficiamos, y le pedimos por favor que tuviera a bien considerar algunas indicaciones y recomendaciones para los trabajadores y trabajadoras, y en particular para las personas que tienen gente a su cuidado, ya sean niños o adultos mayores. En el fondo, seguir un poco la línea de lo que es el sector público, que nos parece que las circulares emitidas por el Servicio Civil han ido en la línea correcta. Además con una mirada de corresponsabilidad, porque no solo habla de las madres cuidadoras, sino que habla de las personas cuidadoras, y en esa línea nos juntamos con la directora del trabajo para revisar esa instrucción y para pedirles que ella evaluara emitir recomendaciones para las empresas, digamos, para el sector privado, para que pudiéramos avanzar al menos por la vía administrativa en lo que sea posible. Muchas gracias, presidenta. Ok, gracias, subsecretaria. Ministra, solo poner énfasis, si pueden revisar la ley PAC y sin consentimiento de violación. Yo valoro que el proyecto de segundas nupcias lo tengan como prioritario, una iniciativa incluso del diputado Telier, también refundida con otras mociones.
pero entre segundas nupcias y ley PAC, en este contexto, créanme que creo que es más prioritario ley PAC porque la violencia a nivel de ciberespacio ha aumentado muchísimo. Y segunda nupcia en ese sentido podría esperar un poquito más en relación a otras, creo, urgencias, lo digo para que lo puedan reevaluar. Porque las comisiones son pocas para tramitar estos proyectos, y si se ve uno, el otro no se ve o se demora más, entonces puedan hacer una evaluación de las prioridades en ese sentido. Bien, por haberse cumplido, bueno, despedimos a todas las parlamentarias que estuvieron presentes, gracias Carlos, Elizabeth también desde el Congreso, ministra, subsecretaria, a todas por su presencia. Por haberse cumplido el objeto de la acción, se da por finalizada.